Es increíble lo que pasa con Francia Márquez. Y aquí una pregunta que me surge, porque ya sabemos que ha salido a atacar al presidente Petro, que lo ha traicionado en pocas palabras. Pero mi pregunta es, ¿será que Francia Márquez traiciona también a Iván Cepeda? En pocas palabras, está apoyando a Paloma Valencia. Esto me surge porque ¿cómo es posible que en una recta final de la campaña presidencial en Colombia, esta señora salga a hablar mal del gobierno, a hablar del conflicto con el presidente de la República, Gustavo Petro? Cuando lo que hay es que cuidar las comunicaciones, ya que este tipo de circunstancias, de precisiones, de cosas que salen a la luz, lo utiliza la extrema derecha para atacar a nuestro primer mandatario, para hacer campaña política en su favor y obviamente que tratar de destruir al progresismo. Circunstancias para la cual me surgen muchas incógnitas, a tal punto que también otra de tantas. ¿Será que Francia apoyará a Paloma Valencia? Yo sé quizás que no, pero no me parece viable y posible este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Miren, le da una entrevista al The Guardian, diario británico, y expone muchas cosas que se las voy a leer a continuación. El vicepresidente de Colombia que hizo historia culpa al racismo de 4 años de frustración. O sea, ella empieza a sacar achaques. Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra del país, habla abiertamente sobre las tensiones en su relación con el presidente y los obstáculos que ha enfrentado. El Estado colombiano es un Estado racista y aquí no sé qué pensar a la vez de las maneras, de las formas que incluso podemos ver ataca al presidente de la República, Gustavo Petro. Miren esto. En el centro histórico de Bogotá, la capital de Colombia, una galería de retratos en la residencia oficial de la vicepresidente exhibe los rostros de todos los ex vicepresidentes desde que el país se convirtió en república en el año 1886. Todos ellos son blancos. Cuando el actual presidente y vicepresidente dejen sus cargos en agosto, el muro incluirá por primera vez un rostro afrocolombiano. Francia Márquez, de 44 años, la primera mujer negra en convertirse en vicepresidenta en un país donde al menos el 10% de la población es afrodescendiente. Elegida en el 2022 junto al presidente de izquierda Gustavo Petro, Francia Márquez también se convirtió en una de las únicas 3 mujeres negras que han ocupado el cargo de segundo al mando en las Américas, después de Epsi Campbell Barr en Costa Rica en el 2018 y Kamala Harris en Estados Unidos en el 2021. Esa no es la única similitud que Márquez se ve entre ellos. Dice, ninguna de las tres pudimos asumir roles de liderazgo en nuestros gobiernos. Al contrario, nos lo impidieron. Declaró a The Guardian, se trata de una estrategia racista y da igual si el gobierno es de derecha o de izquierda. Ha sucedido. Miren esto. A mí me parece, no sé, una forma de tratar de llamar la atención, de incluso pedir pista en el uribismo, diciendo, oiga, vea, yo estoy revelando este tipo de cosas de Petro, ustedes deben recibirme en su campaña. Bueno, creo yo, porque las comunicaciones, yo que profesional en el área, hay que cuidarlas. Y son comunicaciones que Francia Márquez le ha importado un 4 letras. A Francia Márquez le ha importado un 4 letras lo que sucede a nivel institucional. Es lo que le sucede en este tipo de casos. Y son las actuaciones que uno se pregunta, esta señora, ¿cómo fue posible que llegó a tal punto? Me parece demasiado grave. Personalmente, lo vuelvo a repetir, me parece demasiado grave. Pero pues veo más unas formas politiqueras de ella de tratar de acercarse. Márquez afirmó que Kamala Harris fue excluida por el expresidente estadounidense Joe Biden
y que esa fue una de las principales razones por las que perdió las elecciones en el 2024 ante Donald Trump. Biden no le permitió ocupar un puesto de liderazgo que hubiera fortalecido su posición. Las tres hemos pasado por lo mismo, dijo. En una inusual entrevista en la residencia vicepresidencial, Francia Márquez habló abiertamente sobre la tensión en su relación con el presidente Petro. Los dos apenas se han dirigido la palabra durante más de un año y el racismo que, según dijo, ha enfrentado en los últimos 4 años, tanto dentro como fuera del gobierno. Y aquí ella empieza a buscar culpables. El Estado colombiano es un Estado racista y obviamente que empieza a culpar a Petro. Nacida en la comunidad minera afrodescendiente de Yolombó, en Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado que azota a Colombia desde hace décadas, Francia Márquez se convirtió en activista a los 13 años, cuando la construcción de una represa amenazó a su pueblo. En el 2014 lideró a unos 80 mujeres negras en una caminata de 560 kilómetros hasta la capital, que se conoció como la Marcha de los Turbantes, para exigir que el gobierno pusiera fin a la minería ilegal que estaba contaminando los ríos y obligando a las comunidades a abandonar sus tierras. 4 años después, recibió el prestigioso premio medioambiental Goldman y se presentó sin éxito al Congreso. Poco después, anunció su intención de postularse a la presidencia, a pesar de su falta de experiencia política. Obtuvo 783,000 votos en las primarias, quedando en segundo lugar solo por detrás de el entonces senador Gustavo Petro, quien la invitó a unirse a su candidatura. Ganaron. Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia y muchos analistas creen que Francia Márquez desempeñó un papel importante en el resultado. Fue un acontecimiento trascendental, afirmó la politóloga Ana María Ospina Pedraza. Representó un hito histórico para la representación de las comunidades afrodescendientes en Colombia, que históricamente han sido marginadas. Después, con el paso de los años, quizás su liderazgo no fue lo que nos habíamos imaginado, dijo Ospina Pedraza. La vicepresidenta afirmó que habían sido 4 años muy difíciles para ella, como mujer y como mujer negra, en un país bastante conservador y racista. Pero mi pregunta es, ¿a ella se le dieron los recursos? A Francia Márquez se le trató de dar lo que ella en pocas palabras necesitaba, pero no sé cómo fue su actuación. Me parece bajo y ruin lo que sale esta señora para tratar de desmeritar pues a nuestro primer mandatario. Y es una locura. Esto es una locura. Una forma más de caer bajo por parte de esta señora. Miren, Francia Márquez afirmó haber sufrido de racismo por parte de la prensa local, como caricaturas que la representan como King Kong y lo que ella describe como un escrutinio sin precedentes sobre los gastos de viaje de la vicepresidencia. Fue criticada por usar un helicóptero para viajar a una residencia privada en Cali, lo cual, según ella, fue por razones de seguridad, así como por los viajes que realizó a países africanos para impulsar las exportaciones colombianas. Los medios locales lo calificaron de safari y un senador de derecha preguntó si como resultado de esos gastos ya se habían establecido academias de Swahili en Colombia. Pero la vicepresidenta afirma que el racismo también provenía del interior del gobierno. Una de las principales o primeras medidas al asumir el cargo fue cambiar la composición del equipo de la vicepresidencia, pasando de asesores a jefes de seguridad. Había funcionarios que les decían a las mujeres y hombres afroamericanos que solo estaban allí porque yo estaba allí. En otras palabras, les decían, no merecen estar aquí. Y eso es doloroso, según Francia Márquez. La vicepresidenta también ha sido frecuentemente blanco de ataques en línea. En marzo pasado, un juez absolvió a uno de los agresores argumentando que, si bien el hombre habría llamado a Márquez primate en una publicación en la red social de X, no se había probado que tuviera la intención de incitar a la violencia o la discriminación contra ella.
Francia Márquez ha apelado la sentencia. Tras años de visibilidad como número 2 de Colombia, cabría esperar que aspira al cargo más alto, ya que la prohibición constitucional que impide al presidente buscar la reelección no se aplica al vicepresidente, pero no será así. A pesar de atribuir su decisión de no presentarse a las elecciones principalmente a una promesa de servir solo hasta el final del mandato, reconoció que no había cumplido con las expectativas, pero ella no se echa la culpa a sí misma. O sea, sigue culpando a nuestro primer mandatario, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Ella hace de las suyas como plan, como estrategia, pues de atacar a Petro, buscando siempre excusas en todo momento. Lamentablemente, mi liderazgo como mujer negra se convirtió en una amenaza para muchos y me impidieron hacer más. Escuché a gente decir, si empoderan a Francia Márquez, terminará siendo presidenta. Ese miedo fue lo que provocó que no me dieran las herramientas que necesitaba para lograr mis objetivos. En el centro de su disputa con el presidente se encuentra el ministro de Igualdad, cuya creación había sido una de las promesas de campaña de Petro, o sea, el Ministerio de la Igualdad. Francia Márquez afirmó que pasó los 2 primeros años de su mandato lidiando con la falta de financiación y los desafíos burocráticos de construir un ministerio desde cero. Cuando estaba a punto de mostrar los resultados, me destituyeron. Declaró. Durante una reunión de gabinete televisada en febrero del 2025, Francia Márquez se quejó de la falta de recursos y criticó el nombramiento de un ministro acusado de corrupción. Quizás esto me cueste, quién sabe qué, dijo en la reunión. Así fue, días después Petro la destituyó del ministerio y desde entonces solo ha ocupado el cargo de vicepresidenta. Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados que trabajaron y trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito, dijo. Petro no respondió a las solicitudes de entrevista. Francia Márquez afirmó que mantenía con él una relación de respeto cordial. Hemos tenido diferencias, pero respeto al presidente. La politóloga Ospina Pedraza cree que incluso si quisiera postularse Francia Márquez, tendría pocas posibilidades en las elecciones, cuya primera vuelta está programada para el próximo 31 de mayo. Las encuestas apuntan a una contienda reñida entre el candidato de Petro, el senador Iván Cepeda, Aida Quilcue contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. ¿Qué es lo que pasa? Aún así, Francia Márquez sostiene que logró resultados a través de algunas iniciativas que lideró dentro del gobierno, como el impulso de las exportaciones antes modestas a los países africanos. Dice ella, dentro de unos meses, en este pasillo habrá una foto de un rostro que no es el que suele verse en estas instituciones, y eso me llena de orgullo porque nosotros los negros, los indígenas y los campesinos y los pobres hemos construido esta nación. Por eso valió la pena, al igual que valió la pena que mis antepasados lucharan para que hoy yo no tenga cadenas. Mi invitación es para que otras mujeres se atrevan a ocupar estos espacios. Esto me genera, lo vuelvo a repetir, muchas cosas, muchas circunstancias, porque no me parece que Francia Márquez deba salir a dar este tipo de entrevistas en un medio internacional que claramente la van a utilizar para atacar al presidente de la República, Gustavo Petro. Ataques constantes que viene recibiendo nuestro primer mandatario, porque incluso, señores, el Consejo de Estado sigue haciendo de las suyas. ¿Pero por qué sigue haciendo de las suyas? Porque miren, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo que le puso límite a las alocuciones presidenciales luego de confirmar en segunda instancia una tutela que amparó el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos al considerar que el uso reiterado de esta figura por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, vulneró el pluralismo informativo. O sea, ya han buscado las miles, las maneras y las formas de silenciar a nuestro primer mandatario. Y ya sabemos el por qué y es fácil.
Ellos están asustados desde la registraduría, desde la procuraduría, desde el Consejo Nacional Electoral, de que Petro le siga contando la verdad a toda Colombia. Y no es lo único, porque Petro cerraba. El Consejo de Estado frenó el derecho de la ciudadanía a la pluralidad informativa y a conocer de los asuntos públicos y sin intermediarios interesados en negocios. Algún día habrá una justicia progresista que le haga honor al Estado social de derecho y no a los dueños de RCN y Caracol. El mensaje de nuestro primer mandatario es bastante claro y lo deja con nombre propio: RCN y Caracol. RCN y Caracol. Pero bueno, seguiremos nosotros haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, para que obviamente Colombia y el mundo conozca esta realidad. Así le duela a toda esta extrema derecha que, ojo, agoniza, agoniza y agonizarán. No olviden, por favor, dejar su like. ¿Qué creen? ¿Cómo ven la entrevista de Francia Márquez? ¿Qué piensan al respecto? ¿Será que está atacando al presidente de la República? ¿Será que busca beneficio propio? Los invito a todos ustedes a que por favor lo dejen en los comentarios. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.